Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de América Latina durante la Guerra Fría, políticas por debajo del río Bravo hasta la Patagonia. ¿Por qué el río Bravo? Porque vamos a hablar desde México hasta Argentina, cómo la Guerra Fría va a afectar el contexto latinoamericano. ¿Listo? Ya entendemos un poco más de cómo se había organizado el mundo en este momento de la historia. Pero ahora vamos a entender un poco más de cómo se vio América Latina afectada en esto, en especial lo que va a ser Colombia, pues parte de las ideas comunistas van a afectar y que hoy en día todavía nos afectan con el conflicto interno. Listo. Lo primero que hay que entender dentro de las políticas de la Guerra Fría, después de un breve contexto que ya ustedes conocen, es que por los años 1823, Estados Unidos implementó una doctrina que se llamó la doctrina Monroe. ¿Listo? Esa doctrina Monroe se basó principalmente en que tenía un lema, ojo con el lema, ojo con este lema, América para los americanos. Repito, América para los americanos. ¿Listo? Es el lema de la doctrina Monroe. ¿Listo? Ese lema va a ser una consecuencia de lo que va a ser la doctrina Truman, que es una política Marshall para Latinoamérica. ¿Qué fue la doctrina Marshall? ¿Qué fue la doctrina Marshall? El plan Marshall. El plan Marshall fue ejecutado por el George Marshall, que era básicamente Rusia venía expandiéndose por Europa, y a consecuencia de eso y el miedo que les tenían los americanos y el mundo occidental a la expansión del comunismo por Europa, deciden implantar un plan de salvación para Europa, que consistió en el plan Marshall. El plan Marshall le inyectaron 30.000 millones de dólares, que en la época era mucha plata, a Europa para recuperar la economía y ya hasta los años, incluso hasta 1970, si mi memoria no me falla, la doctrina Marshall va a tener las consecuencias, pues se van a ver las consecuencias del plan, ¿cierto? Incluso ya para los años de 1960, Europa ya empieza a buscar nuevos mercados, ¿listo? Europa ya empieza a buscar nuevos mercados internacionales, empieza a abrir y expandir su economía. ¿Listo? Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? Una intervención económica y una dependencia de eso. Es decir, eso no fue como, ay, tan buena gente, venga yo aquí abajito van a ver lo que va a ser el plan Marshall. Pluma. Aquí van a ver lo que es el plan Marshall. El que es Estados Unidos le prestó plática a Europa para que ellos pudieran recuperar su economía. ¿Listo? Lo que generó una dependencia y montó en la hegemonía, es decir, se volvió el top del tropipop Estados Unidos. ¿Listo? Para América Latina se creó un plan similar que se llamó la Alianza para el Progreso, basado sobre eso. ¿Listo? Que fue la doctrina Truman. ¿Listo? Eh, ¿Qué implicaba eso? Unas intervenciones dentro de la política estatal de los gobiernos latinoamericanos. Creó una política que debe apoyar esto, este parrafito resume muy bien qué fue la política de la doctrina. Creó una política de los Estados Unidos debe ser para apoyar a los pueblos libres que estén resistiendo los intentos de las agresiones de las minorías armadas o presión exterior. Con esto quiere decir y abre abiertamente la idea de que están en contra de cualquier intervención del comunismo en América Latina. Ya entonces vamos a ver un poco más adelante. No, sí, veamos en este momento qué va a hacer esto. Entonces, la Alianza para el Progreso va a hacer una inyección de miles de millones de dólares a las economías latinoamericanas para el progreso de las mismas, para la industrialización de las economías. ¿Qué va a llevar esto? Va a tener unas consecuencias dentro de tipo sociológico, es decir, social, va a tener unas consecuencias de tipo político y va a tener unas consecuencias de tipo económico. ¿Listo? Dentro de la Alianza del Progreso. Le permite a Estados Unidos manejar las políticas económicas, ¿sí? Y
le permite también ser, ¿cómo decirlo? Como un imperialismo económico dentro de América Latina. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué significa una estabilidad endeble en los términos de los que venimos hablando. ¿Listo? Entonces, resultado de la Alianza para el Progreso, ¿sí? Que fue el colorario desde de la doctrina Monroe de 1823 para venirse a implantar ahorita para la Guerra Fría como una forma de retroceso para que no avanzara el comunismo. Entonces, en México durante la Guerra Fría, primero, bueno, hay que entender un poco más el contexto mexicano. El PRI era el partido revolucionario de México, aún continúa el PRI. El PRI toma las elecciones, ¿sí? Eh, Anteriormente, ya durante el gobierno ya les digo que se me olvidó cómo se llamaba, gobierno de López Portillo ya había nacionalizado el petróleo. ¿Qué significa nacionalizar el petróleo? Aquí en Colombia tenemos, el petróleo no es nacionalizado, el petróleo no es colombiano, ¿sí? Ustedes dirán, pero profe, pero el petróleo lo explotan de aquí de Colombia. Sí, pero no es colombiano, no es colombiano. El petróleo tiene unas influencias de mucha gente, ¿sí? Gran parte del petróleo se puede ir a otras multinacionales, como la Pacific Rubiales, ¿sí? Todo el petróleo se puede vender. Aquí en Colombia se puede vender el petróleo. Entonces, eso significa que el petróleo es netamente del país. La misma política la va a tomar Venezuela, ¿sí? En Venezuela los petróleos son totalmente nacionalizados. Nadie, ninguna empresa, Ecopetrol no puede ir a explotar petróleos allá. Nadie que no sea venezolano puede explotar petróleos allá, ¿listo? ¿Qué diferencia aquí en Colombia? Entonces aquí está Ecopetrol, que es colombiana, pero entonces puede venir Petromóvil, ¿sí? O puede venir Pacific Rubiales, o puede venir Pemex, ¿sí? Pueden venir cualquier empresa a venir a explotar el petróleo acá, ¿sí? No, no es nacional, es simplemente una forma más del mercado. Para México, digamos, el momento de la Guerra Fría significó también un proceso de para todos los países en general, Brasil, Colombia, Venezuela y, y México, va a significar dos cosas principalmente. La primera es que va a haber un vaciamiento del campo, ¿listo? ¿Por qué? Porque va a haber un vaciamiento del campo. Porque las industrias que venían ejecutándose durante ese momento van a necesitar mano de obra y esa mano de obra se va a desplazar de las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿sí? Eso va a generar unas consecuencias de tipo sociológico que la gente ya no va a necesitar netamente mano de obra, va a haber una industrialización del país. ¿Listo? Por el otro lado, en Colombia, durante los años de 1948 sucede bueno, se le conoce también el gaitanazo, pero se le conoce más como el Bogotazo, el 9 de abril, el 9 de abril de 1948 se le da la muerte a Jorge Eliezer Gaitán, caudillo del pueblo. En ese mismo año se iba a celebrar la organización de la OEA, se va a organizar el primer congreso de la OEA, Colombia era el país que iba a organizarlo, en ese día también estaba Fidel Castro, era un joven Fidel Castro no había llevado aún la revolución cubana. Fidel Castro va a encontrarse en ese momento histórico, va a encontrarse aquí en Colombia. Va a marcar mucho de lo que va a haber aquí en Colombia, va a marcar mucho de su ideología, va a marcar mucho de lo que lo que va a suceder en Cuba durante los años 60. ¿Listo? Eh, Eso es lo que va a pasar durante ese momento histórico. Como ya habíamos visto en Cátedra de la Paz, parte de las consecuencias que lleva de la muerte de Gaitán se va a conocer como el periodo de la violencia. Los historiadores lo determinan así, el periodo de la violencia va a ser un periodo donde va a haber un enfrentamiento directo entre conservadores y liberales. Los liberales van a tener un ejército, ¿sí? Que va a matar conservadores, los conservadores también, que se llamaban los pájaros. Va a haber un enfrentamiento,
Va a haber un enfrentamiento entre ellos todos los días. Cada día amanecían. Yo les recomiendo verse Pájaros no entierran, Cóndores no entierran todos los días. Una película colombiana buenísima que explica este momento crucial de la historia. Como consecuencia de esto van a generarse unas guerrillas de tipo liberal. Esas guerrillas liberales van a ser los padres de los grupos comunistas, en especial de las FARC. ¿Listo? Como ya lo habíamos visto en Cátedra de la Paz. Estas guerrillas de tipo liberal y comunista, pues hasta hoy en día nos están presentes en el país, en la política del país. ¿Listo? Entonces tenemos por el lado de la OEA. Por el lado de Venezuela, vamos a irnos y pensar un poco de que Venezuela venía de un proceso dictatorial bastante largo, bastante largo. Venezuela eh, tenía un gobierno autoritario, termina su gobierno autoritario más o menos por los años 30, para posteriormente pasar a una democracia, pero con una fuerte intervención de Estados Unidos dentro de las políticas internacionales, ¿cierto? Ya para el año 1958, el presidente Betancourt, pero no nuestro Betancourt, no Belisario Betancourt, sino el Betancourt de ellos, va a generar una organización que se llama la OPEC, Organización de Países Petroleros. ¿Listo? Esa organización de países petroleros va a determinar en gran parte los precios de los petróleos. Hoy en día aún continúa la OPEC. Aquí están los países de la OPEC. Venezuela, por aquí estaba México, por aquí están unos países de Arabia Saudita. Esa organización de la OPEC va a determinar los precios del petróleo. ¿Listo? Se me olvidó algo muy importante dentro de Colombia. Colombia durante este periodo histórico empieza un proceso de industrialización también, un proceso de industrialización de las manufacturas. Gracias a la Alianza del Progreso y la inyección de los dólares aquí, empieza un proceso especialmente en Medellín, un proceso de industrialización especialmente en Medellín, en partes de Bogotá como el Restrepo, empiezan a generarse las industrias para esto. Listo. En Venezuela pues hay una intervención muy fuerte del gobierno de Estados Unidos dentro de las políticas internacionales. Aquí está la OPEC, Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Listo? ¿Qué va a llevar todo esto? Va a llevar a algo que es muy importante, que va a marcar el siglo XX dentro de los países latinoamericanos, especialmente los del Cono Sur. Aunque Guatemala ya venía con un proceso dictatorial y un proceso de guerrillas, entonces van a generarse muchas guerrillas a lo largo de todo el continente, unas guerrillas de origen comunista, eh, apoyadas abiertamente por la URSS. Bueno, no tan abierta, no tan abierta, pero van a ser apoyadas por la URSS. Y por el otro lado, los gobiernos dictatoriales como Pinochet, como Ávila, se me olvidó el nombre de este señor, se me olvidó el nombre. Vila, Biela, como Biela, van a verse fuertemente apoyados por el gobierno estadounidense. Incluso, ojo con esto, muchachos. Este es un punto que no está en el taller. Ojo con esto. Esto es el 20% de la nota del taller. No lo voy a poner en el taller por obvias razones. Van a averiguar qué fue la Operación Cóndor. ¿Listo? Y en sus palabras, ojo con esto, muchachos. En sus palabras, en 150 palabras suyas, van a escribir qué fue la Operación Cóndor. ¿Listo? La Operación Cóndor, ¿qué significó para Argentina, Chile, Brasil, Perú? ¿Listo? Bueno, empezamos primero con las dictaduras y los autoritarismos. Eh, para, para, para esto hay que entender una frase que va a decir Roosevelt o Truman, ya lo olvidé. Bueno, va a haber una frase que va a decir como, incluso si es necesario llevar a la guerra a procesos dictatoriales, no importa. Dice como que es necesario para mantener el orden y mantener el orden continental, va a decir así. ¿Quién? Ya se los digo.
Bueno, se los quedo debiendo. Eh, para garantizar el orden continental. Así, miren, el informe Rockefeller en 1969 va a decir eso. Va a decir que si es necesario mantener autoritarismos y dictadura para mantener el orden mundial, se hace necesario. Por eso gran parte de las dictaduras de Pinochet en Argentina y en Brasil y en Perú van a ser apoyadas por Estados Unidos. ¿Listo? Por la CIA, especialmente por la CIA. Entonces empecemos con Allende, no, terminemos con Allende, Allende me cae bien. Perón, el peronismo. El peronismo fue basado sobre Perón, básicamente, y sobre Evita Perón. Fueron figuras emblemáticas de la política argentina. Tras la caída de Perón, tras la muerte de Perón, toma el poder la suegra, la esposa del vicepresidente, María Ávila. Ella toma el poder y va a ser derrotada por un gobierno militar y dictatorial. Las políticas peronistas van hacia el orden socialista. Era una persona que abiertamente se consideraba de orden socialista. Por eso mismo, después de la entrada del socialismo en Argentina, va a llegar este señor a retomar el poder hegemónico dentro de lo que va a ser Argentina. ¿Listo? Lo mismo va a pasar en Brasil con este señor, que van a averiguarme quién es este señor. ¿Listo? Es otro punto. Me van a averiguar quién es este señor. ¿Listo? Es tarea, chicos. Otro punto de que no está en el taller. Ya hay 2 puntos que están en el taller. El anterior vale el 20% y este vale el 10%. ¿Listo? Ya vamos el 30% del taller que no está acá. Por el otro lado tenemos aquí a nuestro amigo Allende. Allende, darme armas que te defendemos, decía el pueblo mientras lo asesinaban en la casa de la Moneda. Allende también era un político chileno que se basó sobre también ideas socialistas. Allende era muy querido por las clases obreras. Allende, incluso durante el momento que lo iban a asesinar a Allende, el pueblo le dijo como que lo armaran, que el pueblo estaba dispuesto a defender a Allende. Un grupo de militares se organiza para tomar el poder en Chile, que entre esos va a estar aquí Augusto Pinochet, muy conocido. De que no conozcan a Pinochet no ha vivido en este continente. Augusto Pinochet va a ser un dictador que va a tener una gran influencia por Estados Unidos. Chile va a ser el experimento de los Chicago Boys. ¿Qué va a ser el experimento de los Chicago Boys? Va a ser la implementación de un nuevo sistema económico que se va a llamar neoliberalismo. ¿Listo? Los Chicago Boys fueron unos estudiantes durante el periodo de Pinochet. Ya Pinochet era dictador. En ese momento Pinochet lleva a una gente a estudiar a Chicago. Cuando llegan aquí toman grandes puestos dentro del gobierno chileno y van a implementar el neoliberalismo en Chile. Va a ser un experimento. Los Chicago Boys se van a conocer las personas. ¿Listo? Entonces a Allende tenemos por ese lado. Estos 3 dictadores son los que van a determinar, bueno, principalmente, ¿no? Biela por el lado de Argentina, Pinochet por el lado de Chile y el que ustedes me van a averiguar de Brasil. ¿Listo? ¿Quién es el de aquí? El de este señor. Este señor era el presidente y él lo van a derrocar y van a generar un gobierno dictatorial de varias personas. ¿Listo? Recuerden averiguarlo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Como ya les había comentado, hay una ola de revoluciones por todo el continente, de revoluciones de tipo comunista. La única que triunfa durante el continente es la de Fidel Castro, que ya habíamos hablado un poco de ella. Fidel Castro triunfa en Sierra Maestra, triunfa la revolución, él se escondía allá, triunfa la revolución, derroca el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, y va a tener unos fuertes enfrentamientos con John F. Kennedy por la Bahía de Cochinos, que ya habíamos también hablado que fue la Bahía de Cochinos, que fue la retoma de la CIA por parte de, bueno, la retoma
querer retomar el poder de Cuba por parte de la CIA. Son cubanos que fueron entrenados en la CIA en Estados Unidos para retomar el poder con equipo armamento gringo. Eh, ellos acá, Fidel Castro antes de que lleguen a la costa, los logra retener, entonces no triunfa la famosa toma de la bahía de Cochinos. Por el otro lado también podemos ver, en Guatemala pasó un proceso que es muy interesante, hay una película de eso, yo se la recomiendo ver, es sobre la droga y es un aviador que lleva, a ustedes que tanto les gustan los temas de narcotráfico, un aviador que trabaja para la CIA, trabaja para la unidad antidrogas de Estados Unidos y trabaja para los narcotraficantes colombianos. Sí, es gracioso. Es un piloto, todos sabían que trabajaba para todos sabían que trabajaba para todos. Eh, y él va a llevarle armas a los contras. Entonces, cuando ustedes sepan de los contras, cuando escuchen ahí los contras, se refieren a estos. Unas guerrillas, también, no mentiras, los contras eran estos de acá, ¿no? Estos son los contras, pero es que ellos estaban en contra del proceso de liberación comunista que se iba, la ola comunista que se iba implantando durante el proceso. Y van a crear unos ejércitos que se llaman las contras, que están en contra del levantamiento armado insurgente. Y va a ser apoyado abiertamente por Estados Unidos. ¿Sí? En esa película lo expresan bien, que llevan armas, llevan gente para entrenarla. Y eso mismo va a ser todo Estados Unidos va a tener una intervención muy fuerte de tipo militar en este proceso. Incluso aquí en Colombia, cuando surgen las guerrillas, las FARC y todo eso, va a haber el Plan Colombia. El Plan Colombia va a ser una inyección de capital muy fuertemente contra el narcotráfico y contra las guerrillas. Estados Unidos va a implementar bases militares aquí en Colombia para que no progresen las guerrillas de tipo comunista. ¿Listo? Entonces, no siendo nada más, chicos, espero que les haya quedado un poquito más claro el contexto latinoamericano con respecto a esto. Entonces, los dejo, que tengan un feliz resto de día. Se les quiere mucho, chicos. Un feliz fin de semana y nos vemos ahorita en dirección de grupo. Entonces, chao, chicos.